بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Bien, lo que nos toca ver hoy es el Oriá, es un tipo de préstamo. Ya hemos visto anterior otro diferente, pero bueno, este tiene algunas condiciones que lo diferencian del anterior. Bien, es un préstamo, como habíamos dicho algo antes, pero en este caso el préstamo tiene como condición que no se pida nada a cambio del préstamo. Es decir, te presto algo, úsalo completamente de forma, digamos, gratuita, no te voy a cobrar nada, con la condición de que me lo devuelvas, o sea, es decir, un préstamo, no es un regalo. ¿Qué condiciones tiene esto para que sea considerado un oriá, este tipo de préstamo que vamos a nombrar ahora? Bueno, primero, los dos pueden reclamarlo en cualquier momento, es reclamarlo o devolverlo, es decir, el dueño puede decir, bueno, te lo presté ayer, el libro, devuélvemelo hoy. Me olvidé, tengo examen, no sé, tengo que repasar algo, devuélvemelo por favor. O la persona que recibió el préstamo o el libro o lo que fuese, se lo devuelve en cualquier momento que considera que ya no tiene más necesidad de utilizarlo. Bien, esto que se nos presta, no podemos prestarlo a un tercero, como es algo muy común, que es problemas entre amigos, me prestaste el libro y se lo prestaste a fulano, y fulano nunca más lo viste, y ahora de un libro, ¿dónde está? Cuando no es un libro, bueno, o el clásico, me prestaste tal o cual grabación, no lo recuerdo, bueno, y se lo prestaste a alguien más, y bueno, y así, así, así. Obviamente con cosas pequeñas como esto, no sería un gran problema si lo pierde, es decir, no va a cortar una amistad. Pero por ejemplo, se me da un auto y se lo prestaste a un tercero y a ese tercero se lo robaron cuando yo te dije que era para que vos lo uses, es decir, a menos que, bueno, yo te diga, bueno, usa mi auto, y como ves, por ejemplo, un año, si en algún momento se lo querés prestar a tu esposa, a tu hijo, a tus hermanos, a quien fuese, dáselos, no hay problema. O sea, de entrada, entre el dueño y la persona a la que se le presta, ya está charlado, está conversado esto, está puesto como, hay un permiso, digamos, en ese caso no hay problema, pero si de entrada, como, digamos, sin esta condición, sin haberlo hablado, no hay permiso, no tiene uno permiso de prestar algo que nos ha sido prestado. Bien, y tampoco alquilarse, ¿no? Por ejemplo, me prestaron un auto, bueno, entonces se lo alquilo a fulanito, o me prestaron una casa y se lo alquilo a alguien, o bueno, etcétera, lo que fuese. En el caso de que lo que se me presta se rompa, o se pierda, o me sea robado, o se vuelva defectuoso. Bien. Primero, si uno, como nos habíamos hablado la vez anterior en el caso del depósito,
si uno no fue responsable, no tuvo descuidos con respecto a lo que nos ha sido prestado, es decir, se tomó todos los recados para que lo que nos ha sido prestado se mantenga sano y demás, eh, y se rompe, pero está más allá de nuestra propia voluntad, como decimos, alguien lo roba, lo rompe otra persona, cuando nosotros lo cuidamos, le pusimos mucho cuidado, o nos dan un auto, viene una tormenta de granizo, se rompe todo, el parabrisas, la chapa y demás. Bueno, eso también puede haber una discusión, bueno, lo dejaste en la calle. Aunque bueno, por ahí desde un principio te dice, bueno, te lo voy a cuidar, pero lo voy a dejar, no tengo garage, lo dejo en la calle. Sé que no me lo van a robar, pero no tengo un lugar cubierto para cuidarte el auto, por ejemplo, nuevamente el auto. Y la otra persona acepta, bueno, pero si no lo van a robar, lo importante es eso. Bueno, pero vino una tormenta de granizo y te destruyó el auto. Bueno, yo aclaré que no tenía esa condición, es decir, que no hubo un descuido. De entrada, las condiciones estaban dadas para que el auto se mantenga sano, pero bueno, pasó algo que pasa una vez cada 5 o 10 años, en algunos países, en otros puede ser que sea algo más corriente, con lo cual si uno le está dando a una persona para que nos cuide un auto en un lugar donde sabemos que es frecuente tormentas de granizo y sabemos que él no tiene un garaje, un lugar que está cubierto, digamos, ahí en ese caso el problema en realidad es de la persona que lo da en préstamo, si sabe, o le puede poner condición, bueno, si llega a haber una tormenta y vos no tomaste los recaudos, por ejemplo, eh, se sabe que viene normalmente tormenta de granizo, con lo cual, eh, por ejemplo, en nuestros países, la Argentina, por ejemplo, a veces se le ponen sábanas, lo que fuese, algo para prevenir que no se destruya todo el parabrisas y demás, digamos, si viene, en caso de que venga una tormenta de granizo. Entonces se habla esto porque es algo que sucede cotidianamente o que sucede normalmente. Entonces ya se conversó cuando se le está dando el préstamo, bueno, tomá este tipo de recaudos porque sabes que esta es temporada de lluvias y bueno, bla, 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 está anunciado tal o cual cosa. Con lo cual en ese caso, si uno descuida o es irresponsable, va a tener que recomponer o retribuir o arreglar lo que se nos dio, que se arruinó, digamos. Lo mismo con una casa, o como habíamos hablado la vez anterior, me dan una casa en préstamo y yo no la descuido, siempre tengo cuidado de cierro todo bien, la limpio o lo que fuese, las necesidades que tenga la casa para mantenerse de forma, digamos, cuidada, digamos, y viene una inundación, cosa que no pasa en la zona o no pasa, digamos, por más de que bueno, sea regular, pero la casa no tiene los suficientes, digamos, em, no puede, no está preparada para recibir ese tipo de accidentes o lo que sea. Por ejemplo, una inundación en una zona que no se inunda jamás y yo estoy cuidando la casa y no tiene, por ejemplo, en algunos lados donde están cerca a ríos o demás, que hay inundaciones corrientes, hay compuertas o la casa está construida en cierta elevación para que la casa no tenga problemas y demás. Entonces, es decir, está fuera de mi voluntad lo que le pasa a la casa y se arruina, con ese caso no lo tengo que arreglar. Pero bueno, nuevamente, si por ejemplo me dicen la casa tiene compuertas, fíjate que si llueve mucho, cerrá todas las compuertas, por favor, y yo te la presto la casa. O sea, tené cuidado de que no pase nada, cerrá todo, cerrá bien las ventanas, cosa de que no golpeen, no se rompan los vidrios y demás. Y bueno, y no se toman estos cuidados, con lo cual se rompen las ventanas, se inunda, bueno, sufre distintos daños. En ese caso voy a tener que recomponer o devolver todo lo que haya sido arruinado debido a mi mal uso o a mi descuido. Al contrario, en el caso de que bueno, no haya sido un descuido de más. Bien, puede haber una condición más, que es, por ejemplo, que yo te presto esto, pero le pase lo que pase, te lo roban, no te lo roban, se rompe, no se rompe, todo lo que fuese que le pueda pasar, me vas a tener que retribuir, en el caso de que te lo roben, me vas a tener que volver a conseguir un auto igual,
o una casa, lo que fuese, si se inunda o no se inunda, es decir, vos quedás al cuidado de esto y me lo tenés que devolver exactamente en las mismas condiciones en que yo te lo presto. En ese caso, se puso como condición esto, con lo cual, si le sucede algo, sea dentro de la voluntad, esté dentro de la voluntad o las posibilidades del que lo cuida o no, en ese caso va a tener que devolverlo como se le prestó porque fue puesto como condición. Bien, y hasta ahí hemos visto este tipo de préstamo. Lo que vamos a ver ahora es la cuestión de la sociedad o asociación, Sharkat. Y bueno, la sociedad hay de dos tipos. Una que se considera una sociedad o una asociación contractual, que es cuando varias personas se ponen de acuerdo en la utilización de un bien o un capital para determinado negocio. Por ejemplo, ahora hacemos un fondo común y vamos a comprar, no sé, determinada cantidad de determinado producto y después los vamos a revender a un precio mayor y una vez terminada la venta nos vamos a redistribuir lo que fuese. O a veces, eso es con el caso de un contrato, a veces que es sin contrato, que es por ejemplo el caso de una herencia. Bueno, ahora yo y mis 3 hermanos heredamos una misma casa, con lo cual somos socios en la propiedad de ese, en este caso inmueble, una casa. Con lo cual vamos a ser socios, es decir, una casa, un auto o un terreno o digamos, o lo mismo a veces, por ejemplo, determinada persona regala esto a 4 o 5 personas al mismo tiempo, se lo da así. En ese caso no hay un contrato de por medio, sino que es algo que es como que viene de un tercer lugar esta asignación o esta disposición de un grupo de personas como socios. Bien, ¿cómo son las leyes? ¿Cómo debe ser esto de la sociedad? Bueno, en el Islam la sociedad se puede hacer sobre un bien o sobre una propiedad, por ejemplo, pero no se puede hacer sobre un trabajo. Es decir, por ejemplo, yo voy a hacerme socio de una persona para manejar una peluquería, vamos a decir. Somos los dos peluqueros. Y nuestra sociedad consiste en que todo lo que la entrada, todo el dinero que reciba la peluquería lo vamos a dividir en 2. Eso en el Islam es nulo. Es decir, se tienen que definir las condiciones. Por ejemplo, pagamos el alquiler entre los dos y lo vamos a alquilar de parte del dinero que recibamos en función a los clientes que tengamos. En ese caso la sociedad es correcta. Por ejemplo, como decía antes, bueno, yo voy a asignar parte de mi sueldo, de la plata que gane en función a los clientes que tenga, para pagar el alquiler, compartido con el alquiler y los gastos, por ejemplo, del local que utilicemos, por ejemplo, que sea si hay maquinarias o si hay distintos tipos de electrodomésticos, vamos a decir, no sé, los gastos de luz, gas, digamos, electricidad, las herramientas de trabajo, además, en el caso, por ejemplo, 2 personas que son socios de una empresa de pintura, pintan casas, bueno, entonces tienen compresores, pinceles, una determinada cantidad de pinturas que tienen en stock, bueno, herramientas, demás. En la parte de todo lo que son bienes, digamos, se puede ser socio en la propiedad, digamos, bueno, estos son bienes compartidos entre los socios de esta empresa o esta asociación que hemos creado. Pero el trabajo personal no se puede dividir. Por ejemplo, bueno, yo ahora trabajo para la empresa, para esta sociedad somos 2, 3 hermanos, 2, 3 amigos, y de el trabajo total, es decir, lo que se nos paga por ejemplo, pintar esta casa, dividimos exactamente la ganancia entre las 3 personas. Esto no es correcto.
En el caso de una sociedad dentro de lo que es la ley islámica, esta sociedad se tiene que hacer, bueno, por ejemplo, nos vamos a adjudicar, por ejemplo, el día de trabajo, cuántos días de trabajo puse yo, cuántos días de trabajo estuviste vos. Si en el caso de que sean todos iguales, estuvieron todos y trabajaron en el mismo ritmo y demás, bueno, no va a haber problema, se va a considerar, bueno, trabajaron todos la misma cantidad de días, con lo cual la distribución va a ser en partes iguales, pero por ejemplo uno vino 3 días, el otro 2, el otro 1 y el otro se sentó a darles té o en nuestro caso en la Argentina, bueno, a cebarle mate al resto. Eso da lugar a malentendidos y a posibles problemas, con lo cual se tiene que hacer una división de tareas clara, adjudicar cada una de las personas que tenga una tarea clara y en función a cada una de esas tareas también adjudicar una ganancia, un sueldo, con lo cual eso no va a dar lugar a justamente peleas entre hermanos, amigos, socios, como decimos en nuestros países, cuentas claras, amistades claras, con lo cual es muy importante esto. Y bueno, y en el caso de decir, bueno, la ganancia sobre el trabajo, la ganancia total, por ejemplo, en el caso de la peluquería, volvemos. Somos 2 hermanos y al final del día la plata que ganamos de todos los clientes los dividimos en partes iguales. No, los clientes que atendiste vos vas a ganar tu plata y los clientes que atendí yo va a ser mi plata. Después, si de esa plata va a haber una parte que tengo que utilizar para pagar los gastos que tiene el lugar, eso es otra cosa. Pero la ganancia en sí está en manos de quien trabaja y no puede ser dividida. Sí lo que es un capital o bueno, en otras circunstancias que las vamos a ver después. En el caso, bueno, de que en una sociedad, por ejemplo, hay 5, 6 o 2 personas, bueno, se dice, vos sos el encargado de comprar determinados y cuáles insumos o determinado tipo de mercancía para que yo las venda. Entonces yo tengo una tarea designada y vos tenés otra tarea designada. Con lo cual, esa tarea me va a corresponder a mí y no a vos. Y tu tarea te va a corresponder a vos y no a mí. Es decir, cada uno tiene que cumplir con su tarea dentro de lo que es una sociedad. En ese caso en que están asignadas es la forma más correcta y más ordenada de hacerlo. Pero por ejemplo, si se dice, bueno, alguien tiene que comprar, somos 5, alguien tiene que comprar determinado cual insumo. El gasto y cómo se va a gastar y cuándo y la cantidad tiene que ser acordada entre el grupo de personas. Es decir, bueno, uno se va a hacer cargo entre ese grupo de asociados, digamos, de socios, tiene que ponerse de acuerdo y bueno, y en ese momento, cada vez que se vaya a hacer este tipo de gastos, se utilice el capital que tienen en común, tiene que haber un acuerdo mutuo para que esa persona pueda disponer de ese dinero. Es decir, cada vez que quiera utilizar el dinero que tienen en común o el capital que tienen en común, debe estar de acuerdo con el resto de sus socios. Bueno, en la sociedad, si una persona decide retirarse de esa sociedad en cualquier momento, lo puede hacer. Puede decir, bueno, yo ya me mudo, deme mi parte, ya está. Entonces el resto tiene que aceptar, excepto cuando, por ejemplo, eso va a implicar que le va a dar pérdida, una importante pérdida a todo el resto. Por ejemplo, es un bien que se echa a perder o no lo puedo, por ejemplo, son propietarios de una vaca entre 2 personas, bueno, quiero mi parte de la vaca, cortarla a la mitad, no, digamos, es un ternerito, todavía cuando crezca vamos a ganar determinada ganancia, vos lo querés ahora tu parte, eso es un problema, a menos que se acuerde, por ejemplo, bueno, te voy a dar la plata en función a lo que en este momento vale y se le da esa parte y esa persona esté de acuerdo. Pero si el hecho de que esa persona se retire de la sociedad va a hacer que todo el resto de los socios sufran pérdidas o daños, en ese caso no está permitido que se retire, sino que siempre tiene que haber un acuerdo entre los demás. O en el caso de que uno de los socios muera, o por ejemplo, no sé, sufre problemas psicológicos, se vuelve loco, de golpe adquiere esta enfermedad de que no puede controlar los gastos y es un derrochón y demás, el resto no pueden directamente decir, bueno, se volvió loco, murió, ahora su parte es mía.
a menos que se haya escrito en el contrato y demás, pero si no, tiene que quedar a disposición o en el caso de muerto, de sus herederos, o en el caso de un derrochado o demás, como habíamos dicho antes, en el caso de su tutor legal o la persona que está designada. Bien, y por último, si un socio decide, por ejemplo, para su vida diaria, comprar algo o pedir un crédito para algo, y lo hace a título personal, es decir, para mí, yo quiero este dinero, me quiero comprar un auto, si el auto después, por ejemplo, lo revende y le sale y gana plata, o se lo roban, o lo que fuese, todo eso está responsabilidad, es ganancia o perjuicio de él mismo, de esa persona, porque lo adquirió a título propio. Pero si lo hace en nombre de la sociedad, es decir, lo compro para la empresa, por ejemplo, en ese caso, el resto de los socios tienen que aceptar, y si el resto acepta, en el caso de que haya una ganancia o una pérdida o lo que fuese, eso va a ser responsabilidad común de los socios. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado, espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا